Problemas organizativos de la socialdemocracia. Segunda parte. Hasta aquí hemos examinado el problema del centralismo desde el punto de vista de los principios generales a la socialdemocracia y hasta cierto punto a la luz de las condiciones particulares de Rusia. Sin embargo, el ultracentralismo militar que proclaman Lenin y sus partidarios no es producto de diferentes opiniones. Se dice que está relacionado con una campaña contra el oportunismo que Lenin ha preparado hasta el último detalle organizativo. Es importante, dice Lenin, forjar un arma más o menos efectiva contra el oportunismo. Cree que el oportunismo surge de la tendencia característica de los intelectuales a la descentralización y la desorganización, de su animadversión a la disciplina estricta y a la burocracia, que es de todas maneras necesaria para el buen funcionamiento del partido. Lenin dice que los intelectuales siguen siendo individualistas y tienden a la anarquía incluso después de haberse unido al movimiento socialista. Según él, solo a los intelectuales les repugna la idea de la autoridad absoluta de un comité central. El proletario auténtico, sugiere Lenin, en virtud de su instinto de clase, encuentra un cierto placer voluptuoso al abandonarse a las garras de una firme dirección y una disciplina implacable. Oponer la burocracia a la democracia, dice Lenin, es contraponer el principio organizativo de la socialdemocracia revolucionaria con los métodos organizativos oportunistas. Declara que se da un conflicto similar entre las tendencias centralistas y autonomistas en todos los países en los que el reformismo y el socialismo revolucionario se encuentran cara a cara. Señala particularmente la controversia reciente en la socialdemocracia alemana sobre el problema del grado de libertad de acción que el partido puede permitirles a los representantes socialistas en las asambleas legislativas. Veamos los paralelos que traza Lenin. En primer lugar, hay que señalar que ensalzar el supuesto genio de los proletarios en materia de organización socialista y la desconfianza general hacia los intelectuales, en cuanto tales, no es un índice de mentalidad marxista revolucionaria. Es muy fácil demostrar que semejantes argumentos son oportunistas. Las tendencias que presentan el antagonismo entre los elementos proletarios y no proletarios en el movimiento obrero como problema ideológico son el semi-anarquismo de los sindicalistas franceses, cuya consigna es «cuidado con los políticos», el sindicalismo inglés, que desconfía de los visionarios socialistas, y si nuestros informes son correctos, el economicismo puro, representado hasta hace poco en la socialdemocracia rusa por Rabochaya Mysl, Pensamiento Obrero, publicado clandestinamente en San Petersburgo. En la mayoría de los partidos socialistas de Europa Occidental existe indudablemente una relación entre el oportunismo y los intelectuales, al igual que entre los intelectuales y las tendencias descentralizadoras del movimiento obrero. Pero nada más ajeno al método histórico dialéctico del pensamiento marxista que el separar los fenómenos sociales de su marco histórico y presentar esos fenómenos como fórmulas abstractas, susceptibles de ser aplicadas en forma absoluta y general. Razonando de manera abstracta, podríamos decir que el intelectual, elemento social proveniente de la burguesía y por lo tanto ajeno al proletariado, no ingresa al movimiento socialista al impulso de sus tendencias clasistas, sino en oposición a ellas. Por eso tiene mayor tendencia que el obrero a caer en aberraciones oportunistas. El obrero, decimos, puede encontrar apoyo revolucionario real en sus intereses de clase, siempre que no abandone su medio ambiente, o sea, la masa trabajadora. Pero la forma concreta que asume la tendencia al oportunismo del intelectual y, sobre todo, la forma en que esa inclinación se expresa en el terreno organizativo, son cuestiones que dependen siempre del medio social en que se mueve. El parlamentarismo burgués es la base social de los fenómenos que observa Lenin en los movimientos socialistas alemán, francés e italiano. Este parlamentarismo es el caldo de cultivo de todas las tendencias oportunistas que existen en la socialdemocracia occidental. El tipo de parlamentarismo que tenemos ahora en Francia, Italia y Alemania proporciona terreno para las ilusiones del oportunismo actual, tales como la sobrevaloración de las reformas sociales, la colaboración de clases y partidos, la fe en una evolución pacífica hacia el socialismo, etc.
Esto ocurre al colocar a los intelectuales, como parlamentarios, por encima del proletariado y separándolos del proletariado dentro del propio Partido Socialista. Con el crecimiento del movimiento obrero, el parlamentarismo se vuelve un trampolín para los oportunistas políticos. Por eso tantos fracasados con ambiciones de la burguesía corren a cobijarse bajo la bandera de los partidos socialistas. Otra fuente del oportunismo contemporáneo la constituyen los grandes medios materiales con que cuenta la socialdemocracia y la influencia de las grandes organizaciones socialdemócratas. El partido es el baluarte que defiende al movimiento clasista de las desviaciones parlamentaristas burguesas. Para triunfar, dichas tendencias deben destruir el baluarte, deben disolver al sector activo, consciente del proletariado en la masa amorfa del electorado. Así surgen las tendencias autonomistas y descentralizadas en nuestros partidos socialdemócratas. Vemos que esas tendencias sirven a fines políticos definidos. No se las puede explicar como quisiera Lenin, con referencias a la psicología del intelectual, a su supuesta inestabilidad innata de carácter. Solo se las explica en base a las necesidades del político parlamentario burgués, es decir, por la política oportunista. La situación es distinta en la Rusia zarista. En términos generales, el oportunismo en el movimiento obrero ruso no es un subproducto de la fuerza socialdemócrata ni de la descomposición de la burguesía. Es el producto del atraso político de la sociedad rusa. El medio de donde provienen los intelectuales rusos que ingresan al socialismo es mucho más desclasado y menos burgués que en Europa occidental. Sumada a la inmadurez del movimiento obrero ruso, esta circunstancia contribuye a la desviación teórica desde la negación total del aspecto político del movimiento obrero, la creencia total en la efectividad de los actos terroristas aislados o la indiferencia política más completa en las charcas del liberalismo y del idealismo kantiano. Sin embargo, es difícil atraer al intelectual que integra el movimiento socialdemócrata ruso hacia la desorganización. Es algo que va en contra de la posición general del medio en que se mueve el intelectual ruso. No hay en Rusia un parlamento burgués que favorezca esta tendencia. El intelectual occidental que practica en este momento el culto del ego y les da a sus aspiraciones socialistas un tinte aristocrático no representa a la clase intelectual burguesa en general. Representa una fase del desarrollo social. Es el producto de la decadencia burguesa. Por otra parte, los sueños utópicos u oportunistas del intelectual ruso que se ha unido al movimiento socialista tienden a nutrirse de fórmulas teóricas en las que el ego no es exaltado, sino humillado, en las que la moral del renunciamiento y el castigo constituye el principio rector. Los Narodniki de 1875, que eran una organización de intelectuales rusos del siglo XIX que luchaba por la liberación campesina. Utilizaban tácticas conspirativas y terroristas. Ellos llamaban a la clase intelectual rusa a diluirse en la masa campesina. Los partidarios ultracivilizados de Tolstoy hablan de asumir la vida de la gente simple. Los partidarios del economicismo puro en la socialdemocracia rusa quieren que nos inclinemos ante la mano callosa del trabajador. Si en vez de aplicar mecánicamente en Rusia las fórmulas elaboradas en Europa occidental, enfocamos el problema organizativo desde la perspectiva de la situación rusa, arribamos a conclusiones diametralmente opuestas a las de Lenin. Atribuirle al oportunismo una preferencia invariable por determinado tipo de organización, la descentralización, es no comprender su esencia. En cuanto al problema organizativo o cualquier otro problema, el oportunismo conoce un solo principio: la ausencia de principios. El oportunismo escoge sus métodos con el fin de adecuarse a las circunstancias dadas, siempre que estos medios parezcan conducir a los fines previstos. Si definimos al oportunismo, con Lenin, como esa tendencia que paraliza al movimiento revolucionario independiente y lo transforma en un instrumento de intelectuales burgueses ambiciosos, debemos reconocer también que en la etapa inicial de un movimiento obrero, lo que facilita su influencia es la centralización rigurosa más que la descentralización. La extrema centralización pone al movimiento proletario joven e inculto en manos de los intelectuales que conforman el Comité Central.
En Alemania, en los albores del movimiento socialdemócrata y antes del surgimiento de un núcleo sólido de proletarios conscientes y una línea táctica basada en la experiencia, se produjo un enfrentamiento polémico entre los partidarios de los distintos tipos de organización. La Asociación General de Obreros Alemanes, fundada por La Salle, estaba a favor de la centralización extrema. El principio autonomista era defendido por el partido que se había organizado en el Congreso de Eisenach, con la colaboración de Wilhelm Liebknecht y August Bebel. La táctica de los eisenachianos era bastante confusa. Sin embargo, su aporte al despertar de la conciencia de clase de las masas alemanas fue muchísimo mayor que el de los lasalleanos. Desde el comienzo, los obreros desempeñaron un rol preponderante en ese partido, como lo demostró la cantidad de publicaciones obreras que aparecieron en las provincias y la influencia del movimiento extendiéndose rápidamente. Al mismo tiempo, los lasalleanos, a pesar de todos sus experimentos con los dictadores, condujeron a sus seguidores de desventura en desventura. En general, el centralismo riguroso y despótico cuenta con las preferencias de los intelectuales oportunistas en la etapa en que los elementos revolucionarios de la clase obrera carecen de cohesión y el movimiento avanza a los tanteos, como ocurre ahora en Rusia. En una etapa posterior, bajo un régimen parlamentario y en relación con un partido obrero fuerte, las tendencias oportunistas de los intelectuales se manifiestan en favor de la descentralización. Si aceptamos el punto de vista que Lenin considera propio y tememos la influencia de los intelectuales en el movimiento, no podemos concebir mayor peligro para el Partido Ruso que el plan organizativo de Lenin. Nada contribuirá tanto al sometimiento de un joven movimiento obrero a una élite intelectual ávida de poder que este chaleco de fuerza burocrático que inmovilizará al partido y lo convertirá en un autómata manipulado por un comité central. En cambio, no puede haber garantía más efectiva contra la intriga oportunista y la ambición personal que la acción revolucionaria independiente del proletariado, cuyo resultado es que los obreros adquieren el sentido de la responsabilidad política y la confianza en sí mismos. Lo que hoy es un fantasma que ronda la imaginación de Lenin puede convertirse en realidad mañana. No olvidemos que la revolución pronta a estallar en Rusia será burguesa y no proletaria. Esto trastorna todas las circunstancias de la lucha social. También los intelectuales rusos quedarán imbuidos de ideología burguesa. La socialdemocracia es, en la actualidad, la única guía del proletariado ruso. Pero al día siguiente de la revolución, veremos a la burguesía, sobre todo a los intelectuales burgueses, tratando de utilizar a las masas como puente hacia su dominio. El juego de los demagogos burgueses se verá facilitado si en la etapa actual la acción, iniciativa y sentido político espontáneos del proletariado se ven obstaculizados en su desarrollo y restringidos por el proteccionismo de un comité central autoritario. Más importante aún es la falsedad fundamental de la idea que está detrás del plan de un centralismo ilimitado, la noción de que el camino al oportunismo puede cerrarse mediante los artículos de un estatuto partidario. Impactados por los hechos ocurridos recientemente en los partidos socialistas de Francia, Italia y Alemania, los socialdemócratas rusos tienden a considerar al oportunismo como un elemento foráneo importado al movimiento obrero por los representantes de la democracia burguesa. Si así fuera, ninguna sanción prevista en el estatuto del partido podría detener esta invasión. La influencia de elementos no proletarios en el partido del proletariado es el resultado de causas sociales profundas, tales como el derrumbe económico de la pequeña burguesía, la bancarrota del liberalismo burgués y la degeneración de la democracia burguesa. Es ingenuo confiar en detener esta corriente con una fórmula escrita en el estatuto del partido. Un reglamento puede regir la vida de una pequeña secta o de un círculo privado. Una corriente histórica, en cambio, atravesará las redes del párrafo estatutario. Además, no es cierto que rechazar los elementos que la descomposición de la sociedad burguesa lleva al movimiento socialista signifique defender los intereses de la clase obrera.
La socialdemocracia ha afirmado siempre que representa no solo los intereses de clase del proletariado, sino también las aspiraciones progresistas de la sociedad en su conjunto. Representa los intereses de todos los que sufren la opresión de la dominación burguesa. Esto no hay que entenderlo simplemente en el sentido de que todos estos intereses se ven reflejados idealmente en el programa socialista. La evolución de la historia traduce esta afirmación en la realidad. Como partido político, la socialdemocracia se convierte en refugio de todos los elementos descontentos que hay en nuestra sociedad y del pueblo todo, en contraposición a la pequeña milicia de amos capitalistas. Pero los socialistas deben saber subordinar la angustia, rencor y esperanza de este conglomerado heterogéneo al objetivo supremo de la clase obrera. La socialdemocracia debe encuadrar a la turba de iracundos no proletarios dentro de los límites de la acción revolucionaria del proletariado. Debe asimilar a los elementos que se le acercan. Esto solo es posible si la socialdemocracia tiene un núcleo proletario fuerte, políticamente culto, con la suficiente conciencia de clase como para ser capaz, como en Alemania, de arrastrar a los elementos desclasados y pequeño burgueses que se unen al partido. En ese caso, la mayor rigidez en la aplicación del principio de centralización y la disciplina más severa formulada específicamente en los estatutos del partido pueden ser una barrera efectiva contra el peligro oportunista. Así se defendió el socialismo francés contra la confusión jauregista. Enmendar el estatuto de la socialdemocracia alemana sería una medida muy oportuna. Pero inclusive en este terreno, no debemos pensar que el estatuto del partido es un arma que, de alguna manera, basta por sí misma. Puede, en el mejor de los casos, ser un método de coerción para imponer la voluntad de la mayoría proletaria en el partido. Si esa mayoría no existe, de nada servirán las sanciones más drásticas. Sin embargo, la influencia de elementos burgueses en el partido dista de ser la única causa de las tendencias oportunistas que están levantando cabeza en la socialdemocracia. Otra causa la constituye la naturaleza misma de la militancia socialista y sus contradicciones internas. El movimiento internacional del proletariado hacia su emancipación total es un proceso peculiar en este sentido. Por primera vez en la historia de la civilización, el pueblo expresa su voluntad conscientemente y en oposición a todas las clases dominantes. Pero esta voluntad puede satisfacerse únicamente fuera de los marcos del sistema imperante. Ahora bien, las masas solo pueden adquirir y fortalecer esta voluntad en el curso de su lucha cotidiana contra el orden social existente, es decir, dentro de los límites de la sociedad capitalista. Por un lado, las masas, por el otro, su objetivo histórico, situado fuera de la sociedad imperante. Por un lado, la lucha cotidiana, por el otro, la revolución social. Tales son los términos de la contradicción dialéctica por la cual avanza el movimiento socialista. De ahí se desprende que la mejor manera en que puede avanzar el movimiento es oscilando entre los dos peligros que lo acechan constantemente. Uno es la pérdida de su carácter masivo, el otro, el abandono del objetivo. Uno es el peligro de retroceder al estado de secta, otro, el peligro de convertirse en un movimiento para la reforma social burguesa. Por eso es ilusorio, y va en contra de la experiencia histórica, esperar fijar de una vez por todas la orientación de la lucha socialista revolucionaria con métodos formales, que se supone defenderán al movimiento obrero de toda posibilidad de desviación oportunista. La teoría marxista es un arma segura para reconocer y combatir las manifestaciones típicas del oportunismo. Pero el movimiento socialista es un movimiento de masas. Sus peligros no son producto de las maquinaciones insidiosas de individuos y grupos. Surgen de situaciones sociales inevitables. No podemos resguardarnos por adelantado contra todas las posibilidades de desviación oportunista. Solo el movimiento puede superar esos peligros con la ayuda de la teoría marxista. Sí, pero recién después de que esos peligros se hayan hecho tangibles. Desde este punto de vista, el oportunismo aparece como un producto y una fase inevitable del desarrollo histórico del movimiento obrero. La socialdemocracia rusa surgió hace poco. Las circunstancias políticas bajo las cuales se desarrolla el movimiento proletario en Rusia son bastante anormales.
En ese país, el oportunismo es en gran medida un subproducto de los tanteos y experimentos de la militancia socialista, que trata de avanzar sobre un terreno que no se parece a ningún otro en Europa. En vista de ello, nos resulta increíble la afirmación de que es posible evitar el oportunismo escribiendo determinadas palabras en lugar de otras en el estatuto partidario. El intento de conjurar el oportunismo con un pedazo de papel puede resultar sumamente dañino, no para el oportunismo, sino para el movimiento socialista. Si se detiene el pulso natural de un organismo viviente, se lo debilita y se disminuyen sus posibilidades de resistencia y su espíritu combativo, en este caso no solo contra el oportunismo, sino también contra el orden social existente. Los medios propuestos se vuelven contra los fines a los que se supone deberían servir. En la ansiedad de Lenin por implantar la dirección de un comité central omnisciente y todopoderoso para proteger a un movimiento obrero tan joven y prometedor contra cualquier paso en falso, reconocemos los síntomas del mismo subjetivismo que ya le ha hecho más de una mala pasada al pensamiento socialista de Rusia. Divierte observar los tumbos que ha debido dar el respetable ego humano en la historia rusa reciente. Tirado en el suelo, casi reducido a polvo por el absolutismo ruso, el ego se venga dedicándose a la actividad revolucionaria. Reviste la forma de un comité de conspiradores que, en nombre de una voluntad popular inexistente, se sienta en una especie de trono y proclama su omnipotencia. Pero el objeto resulta ser el más fuerte. El látigo triunfa porque el poder zarista parece ser la expresión legítima de la historia. Con el tiempo vemos aparecer en escena un hijo todavía más legítimo de la historia, el movimiento obrero ruso. Por primera vez están sentadas las bases para una verdadera voluntad popular en tierra rusa. Pero he aquí nuevamente el ego del revolucionario ruso. Haciendo piruetas cabeza abajo, se proclama una vez más director todopoderoso de la historia, esta vez con el título de Su Excelencia el Comité Central del Partido Socialdemócrata Ruso. El ágil acróbata no percibe que el único sujeto que merece el papel de director es el ego colectivo de la clase obrera. La clase obrera exige el derecho de cometer sus errores y aprender en la dialéctica de la historia. Hablemos claro, históricamente, los errores cometidos por un movimiento verdaderamente revolucionario son infinitamente más fructíferos que la infalibilidad del Comité Central más astuto.